Buenas. En la clase de hoy vamos a arrancar con el repartido 5 de práctico, acompañando un poquito de resumen de teórico en cuanto a lo que respecta a derivadas de orden superior, ¿sí? ¿Qué es una derivada de orden superior? A ver, de nuevo, haciendo un poquito la analogía de lo que es una función de una variable y aquello que en algún momento fuimos estudiando, en algún momento pasamos de tener la derivada segunda, de tener la derivada primera a tener la derivada segunda. Segunda, tercera, cuarta, quinta. En definitiva, ¿qué es? En definitiva, una derivada de orden superior no es más que tratar a la derivada como una función y por lo tanto derivarla. O sea, y eso es importante. Si tengo una función, ahora entramos más en lo que es teórico, pero si yo tengo una función y esa función es de R2 en R, esto me va a generar un gradiente, una derivada. Me va a generar un D1 de f de xy y un D2 de f de xy. Incluso en algún momento habíamos armado D1 y D2 que eran funciones partidas, porque de hecho pueden ser funciones partidas. Uno podría pensar o visualizar esto como una función de R2 en R y el gradiente como una función vectorial de R2 en R2. Esto ya lo mencionamos en algún momento. Pero a su vez, esto sería la primer componente de 1 de f de xy. Esta en sí misma es una función que, bueno, podemos calcularla porque fue muy simple lo que puse. Es 1 medio de 2x. Esta función es una función de R2 en R también. Y como toda función, puedo seguir trabajándola. ¿Qué quiero decir? Puedo estudiarle la continuidad, diferenciabilidad, derivadas direccionales, derivadas parciales. Puedo hacerle lo que normalmente le haría una función. Es como que yo, en lugar de escribir D1 de f, escribiría directamente g de xy. ¿Sí? Solo que normalmente no hago ese trabajo, lo hago mental, no lo hago en la realidad de cambiar de 1 de f por g. Entonces, ¿qué va a ser una derivada de orden superior? Bueno, ni más ni menos que agarrar esta función, la derivada, lo que sea la derivada primera, la derivada parcial de una de esas derivadas parciales y tratarla como una función y hallarle su gradiente. O sea, todas las derivadas. Entonces, vamos a hacer un análisis dimensional. Arranqué con una función de R2 en R. Como tiene dos grados de libertad en el dominio, dos variables, el gradiente de esa función es de R2 en R2, porque recuerden, es una columna, si se quiere, por variable. Ahora, a cada una de estas, o sea, la derivada de la derivada, yo le puedo hacer dos derivadas a cada derivada. O sea que voy a terminar con 4 derivadas de derivadas. ¿Sí? Dos por cada una de las componentes, que a su vez está cada una por una componente más. Entonces, arranco con R2 en R y termino con un nivel de 2 por 2, o sea, una matriz de derivadas, si quieren, de 2 por 2. Pero lo interesante es que como yo opero dos veces desarmando por la misma cantidad de elementos, o sea, los grados de libertad del dominio, desarmo en 2 y luego en 2. O sea que siempre termino con una dimensión cuadrada, ¿sí? Igual columnas que filas. Ya vamos a ver cómo lo organizamos, pero es una observación para que lo vayamos viendo cómo queda, ¿sí? Entonces, derivadas de orden superior no tienen misterio. Es agarrar la función derivada parcial de una función dada y derivarla de nuevo. ¿Sí? No es más que eso.
Vamos entonces más que hablar de cómo hacerlo, porque de nuevo no tiene misterio, es sustituir, e incluso si lo hacemos por el límite, ¿sí? Es el mismo límite donde decía f ponemos de 1 a d. Más que centrarnos en eso, vamos a centrarnos en detalles de nombre, de cómo se nombran estas cosas. Porque resulta un poco engorroso, entonces, ¿cómo hacemos para nombrar la derivada de la derivada? En general, de esta manera. Esto es lo mismo que decir la derivada j, ¿de qué? De la derivada i. Está en j y en i porque esto es aplicable a Rn, y está puesto así porque solo 2 por un tema de comodidad. Esto podría ser la derivada de orden 10. La derivada 1, de la derivada 2, de la derivada 3, de la derivada 1, de la derivada 1, de la derivada 2 y así. Bueno, por ejemplo, no sé, ¿qué sería entonces d1,2 df de xy? Sería la derivada 1, traduciendo acá, ¿no? De la derivada 2 de f de xy. O sea, es agarrar f, hacerle la derivada en y, y al resultado hacerle la derivada en x. Vean que si bien cuando uno se acostumbra es bastante natural, la derivada 1, 2, ya sé que es la derivada 1 de la derivada 2, o sea, no hay mucha duda, pero admito que cuando uno, o al menos así me lo han transmitido, cuando uno empieza a ver esto escrito, está como al revés, como que uno no lo visualiza que es en ese orden. El orden es, digamos, de adentro hacia afuera, ¿sí? Primero es, la primera que opera es la de adentro, o sea, yo tengo que hacer la derivada 2, y al resultado hacerle la derivada 1, ¿bien? Pero no es la única manera de anotarlo. Hay otra anotación que tienen por ahí en el repartido teórico, que es una notación más parecida a la que probablemente vean en física, por ejemplo. Esa notación dice lo mismo. Es hacer la derivada según y según j de la función. Acá hay que tener más cuidado con el tema del orden, ¿sí? No es que no sea tan claro, o sea, es claro, pero hay que tener más cuidado. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿En qué orden hago las eventuales derivadas? Después vamos a ver que con cierto tipo de funciones el orden no es tan interesante o tan importante porque terminan dando igual. Pero en principio hay que tener cuidado respecto al orden, ¿sí? Bien. Y entonces, un poco en esa línea, antes de pasar a ese otro tema, solo un comentario. Que acá se da una situación que, si bien es obvia, la quiero remarcar. Yo puedo intencionalmente derivar dos veces por la misma variable. La derivada de x de la derivada de x. Y en esos casos la notación cambia un poquito. Perdón, la nota al revés. Es simplemente parecido, pero no es lo mismo. Bien. Entonces, yo tengo una función, a esa función le hago el gradiente, y después decido hacer derivadas de orden superior. Entonces agarro cada componente del gradiente, cada una de las derivadas, y decido seguir operando y seguir hallando derivadas. Decido hallar todas. Como decíamos, si arranco con Rn a R, esto es f, el gradiente va a quedar de Rn en Rn, porque voy a desarmar en n componentes. Y si después decido hacer para cada una de esas n componentes sus n derivadas de orden 2, no vamos muy lejos, orden 2,
voy a terminar con n por n, ¿sí?, derivadas. Bien, voy a terminar con un elemento cuadrado. Eso es una cosa para que guárdensela y ahora ya vamos a eso. Lo otro. Estaría bastante interesante recordar para qué nos servía la derivada segunda en una función de una variable. Que básicamente nos servía para trabajar, bueno, a ver, primero en la parte de concavidad y cómo crecía o decrecía una función, ¿sí?, la concavidad. Que en definitiva era una medida indirecta para extremos, ¿sí? Si trabajamos numéricamente, recuerdan, había algo que como, o sea, no sé si se acuerdan, pero que decía que la primera derivada que no me diera cero me definía qué era, si era un máximo, un mínimo, nada. La derivada segunda no servía para ver extremos. Acá vamos a usarlo para exactamente lo mismo. La intención es usar la derivada segunda como herramienta para clasificar extremos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, si yo quiero trabajar con la derivada segunda como objeto, tengo que tener de vuelta un objeto matemático que reúna toda la información de las derivadas de orden 2. Ya no hablo de orden superior, no porque no puedo hacerlo orden de 3, orden 4, orden 5, pero quedémonos con la base. Necesito un objeto matemático con toda la información de las derivadas de orden 2. Y de nuevo, si yo sé que todas las derivadas primeras, yo te hice su gradiente, esos n gradientes de esas derivadas primeras son entonces los que tienen las informaciones de las derivadas primeras, es decir, de las derivadas segundas. Para simplificar ese ordenamiento, lo que puedo hacer es tratar al gradiente, ahora en términos genéricos, tratar al gradiente como una función vectorial. ¿Yo qué estoy queriendo de esta función vectorial? Acabo de decirlo. La información de todas sus derivadas, que son casualmente las derivadas segundas, ¿sí?, las derivadas segundas de mi función. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, yo tengo una función, quiero toda la información de las derivadas segundas. Hago todas las derivadas primeras y las agrupo en una expresión que tiene toda esa información. Es el gradiente y que lo podemos visualizar como una función vectorial. Ahora, si yo tuviese una función vectorial, como esta, y quiero toda la información de sus derivadas, que van a ser las derivadas segundas, ¿sí?, toda esa información, ¿dónde va a estar englobada? Va a estar englobada justamente en un objeto matemático que ya lo conocemos. Es la matriz jacobiana de esta función vectorial. Entonces vamos a usar la matriz jacobiana de gradiente de f de x trabajado como que fuera efectivamente una función vectorial. ¿Qué haríamos? Ni más ni menos que, esto ya lo sabemos, agarramos cada función y hacemos su gradiente. Y lo ponemos en forma vertical. Y si lo desarrollamos un poquito más, va a ser D1 de D1 de F, D2 de D1 de F, así hasta Dn de D1 de F.
Efectivamente, lo que acabo de hacer es una matriz de n por n con todas las derivadas posibles de orden 2 de mi función original f, a la cual le hice gradiente y ahora le hice la jacobiana de ese gradiente. Vamos a ir un paso hacia atrás. Lo escribí en su forma más abierta, ¿no? Digo, D1 de D1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar D1 de D1 por D11, ¿no? D21 por D2 de D1 por D21. Esto es simplemente para que más armado con lo que estábamos viendo. O sea, usar la nomenclatura que corresponde. No es que una esté bien o una esté mal, pero si la idea justamente de esta forma de escribirlo es que simplifica la visualización y la escritura. Es lo mismo, ahora escrito en términos de D11, D21. Una observación. Por la forma en la cual la armamos, es un tema de forma, casualmente, por ejemplo, tomemos esta posición en la matriz, que es, recuerden, la posición en la matriz es fila y columna, ¿no? Es fila 1, columna 2, y la posición es, entonces, 1, 2, y la derivada es 2, 1. Entonces, se los aviso ya, los subíndices de las derivadas 1, 1, 2, 1, 3, 1 y así están invertidos respecto a la posición en la matriz. ¿Sí? Entonces, la posición, no sé, 4, 5 va a ser la derivada 5, 4. ¿No? Es una curiosidad, pero es para que no se guíen por los números, justamente. Para que, o si se guían por los números, sepan que van cambiados. Segunda curiosidad es, esta matriz siempre queda de n por n. ¿Bien? Y lo último es, no le vamos a llamar jacobiana de gradiente. Porque bastante importante es las derivadas de segundo orden para no darle aunque sea un nombre propio. El nombre a esto es matriz hessiana. No deja de ser la jacobiana de gradiente. Pero, bueno, es el nombre que lleva. Matriz jacobiana. Entonces, ¿qué es la matriz? Perdón, jacobiana no, hessiana. ¿Qué es la matriz hessiana? Es un objeto matemático que dada una función tiene adentro todas las posibles derivadas parciales de segundo orden, todas las derivadas segundas. Y por lo tanto, acá está toda la información de, entre comillas, la concavidad, el análogo de la concavidad de una función de una variable. ¿Para qué nos va a servir? Justamente para clasificar extremos. Esa va a ser una de sus grandes utilidades. Pero ya vamos a llegar a eso, no quiero adelantarme. Bien. Y ahora sí, un teoremita. Bueno, esto es la matriz hessiana, no tiene mucho misterio. Una vez que uno la sabe armar, se arma con mucha naturalidad. Bien. Sí les recomiendo mucha prolijidad para no marearse con la cantidad de términos que tiene. Prolijidad en el sentido de plantear primero cada una de las derivadas, después derivarlas. Siempre está bueno ser ordenado cada vez más a medida que trabajo. Bueno, antes de seguir, perdón, yo ya iba a seguir, pero dos cosas más. Una es, porque acá, si se fijan, todo esto lo estamos trabajando para Rn en R. ¿Sí? Y de hecho, no vamos a ver, o por lo menos no vamos a trabajar con derivadas de orden superior en Rm. ¿Porque no existen? No. ¿Porque no se puede? No. Es porque es extremadamente incómodo. Porque la matriz nos queda de una dimensión más. O sea, y no hablo de más grande n por n, hablo de una matriz, por ejemplo, quinto dimensional. O sea, es una matriz que sale del pizarrón. ¿Se entiende?
Es un objeto más difícil aún de escribir. Y por eso no vamos a trabajar. Se puede trabajar seccionado y eso sí se hace. Que es trabajar con F1 y hacerle todo este desarrollo. F2 y hacerle todo este desarrollo. Eso sí lo vamos a tal vez encarar o hacer algo parecido a eso. Lo que no vamos a hacer es trabajar con un objeto único con todas las derivadas de orden superior de una función vectorial porque no lo podemos escribir. De nuevo, eso es una limitación de nuestro pizarrón, ¿sí? De nuestro papel y lápiz. Conceptualmente sí tenemos que entender qué es. ¿Está? Eso es una observación. La otra observación, por lo mismo, es que ¿qué pasa con... Bueno, ahora quiero la derivada tercera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar cada una de estas derivadas y derivarla. Por la misma razón, esa matriz crece hacia afuera del pizarrón. ¿Se entiende? Es una matriz tridimensional. Por eso no lo vamos a hacer. Por lo menos no en términos de armarlas como un objeto. Si queremos hacer como ejercicio una derivada tercera, cuarta, quinta, eso sí lo podemos hacer. Pero ya ahí a armarlo como un objeto no vamos a poder de nuevo porque deberíamos salir hacia afuera del pizarrón. Deberíamos hacer el gradiente para esta derivada y no nos queda más que escribirlo saliendo hacia afuera del pizarrón, de nuevo, una dimensión más. ¿Bien? Entonces, o bien lo trabajo en forma segmentada o bueno, busco otra alternativa. Ahora sí, vamos a una definición que quiero anotar. Vamos a hablar que una función es de clase C sub K, o sea, de acá en realidad, perdón. O sea, C2, C3, C4, C5, ¿no? Como hace un C1, cuando, aparte de existir todas las derivadas de ese orden, en el caso de la hessiana hablaríamos de orden 2, todas son continuas. Entonces, cuando decimos que una función es de orden C2, decimos que la función y todas sus derivadas, hasta orden 2 inclusive, existen y son continuas. ¿Ah? Esto lo anoto porque es algo que vamos a mencionar muy seguido. Vamos a decir, esta función es de clase C2 y así. Pero aparte, vamos a anotar, y esto sí lo quiero anotar expreso, este teorema de teórico, para discutirlo un poco, ¿qué dice? Esto sí es importante tenerlo bien presente. Por las dudas, antes que me lo comenten en el foro, está simplificado, ¿sí? Me quedé con lo más medular del teorema, pero obviamente, de nuevo, lo que siempre les digo, el teórico escrito, el apunte teórico y las clases de video del teórico, ¿sí? No las puedo sustituir en estos cursos de resumen de teórico antes del práctico. Entonces, por favor, no dejen de consultar los videos del teórico y los apuntes, ¿sí?
Esto es solamente un pequeño resumen para entrar en tema. Entonces, tengo una función donde básicamente existen todas las derivadas de orden superior y las de orden 1. Si aparte las de orden superior, las IJ y JI, son continuas, son iguales. Obviamente, esto no va a pasar siempre, ¿no? La función tiene que ser... O sea, básicamente son de clase C2. Va a pasar esto, ¿no? Hablando un poquito más simplificado. Capaz que decir que son de clase C2 es hasta más restrictivo. Pero bueno, a los términos de lo práctico, de lo que normalmente va a ocurrir, vamos a poder pensar que, bueno, si son de clase C2, pasa esto. Entonces, esto es muy, muy importante al momento de hacer operaciones, porque nos permite, en buena medida, ahorrar cuentas. Si quieren, hago la mitad de las derivadas. No tengo por qué hacer todas. Tengo que estar muy seguro para hacerlo así. Pero también nos va a permitir usar esto como herramienta para analizar un poquito qué está pasando con las funciones y sus derivadas. ¿Bien? Vamos entonces a hacer algún ejercicio con esto que aprendimos ahora. Vamos a arrancar con el 1. Así aprendemos cómo operar. El 1 lo voy a hacer bien despacio, digamos. Planteando hasta un poco de forma excesiva lo que normalmente haríamos un poco más rápido. Nos están pidiendo las 4 derivadas de orden superior, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para hacer estas 4 derivadas de orden superior? Ni que hablar que no las voy a hacer de una, o sea, directamente vamos a hacer esto. Lo que me conviene hacer siempre es hacer D1 de F y D2 de F. D1 de F, ¿qué va a ser? D1 de F va a ser la derivada 1 de esto, o sea, va a ser un X. 2xy más y sobre X. La derivada 2, ¿qué va a ser? X cuadrado más logaritmo de X. Ahora, ¿qué voy a hacer con cada una de esas? Con cada una de estas voy a hacer la derivada 1 de la derivada 1 de f, la derivada 2 de la derivada 1 de f, o sea, d1 de f, d2 de f. La derivada 1 de la derivada 1 es agarrar esto y derivarlo según x. ¿Bien? La derivada 2 de la derivada 1 es agarrar esto y derivarlo según y. Ahora vamos a hacer lo mismo con la derivada 2. Vamos a hacer d1 de la derivada 2, que es d1,2, y d2 de la derivada 2, que es 2,2. D1 de la derivada 2, o sea, es agarrar la derivada 2 y hacerle la derivada según x, o sea, es 2x más 1 sobre x. Vean algo que ya habíamos adelantado, que seguramente ocurriría en una función tan simple como esta que no tiene ningún tipo de problema. Las derivadas cruzadas, cruzadas no, digo, sí, cruzadas, x y x son iguales. Bien.
y vamos a hacer D2. D2, bueno, 0, ¿no? No hay ninguna I metida ahí. Y con esto podemos armar así ya nos queda todo en el pizarrón, la matriz hessiana de F. Recuerden, va a ir acá el gradiente de D1, o sea, D1 y D2. Esa es la matriz hessiana de esa función. Entonces acá, ejercicio sencillo con la intención de primera aproximación al tema de derivadas de orden superior. Hicimos las derivadas primeras, digamos, y después le hicimos la derivada a ese resultado. Por las dudas, aunque este sea el primer ejercicio, la metodología no la cambian. No se tiren de cabeza a llenar la hessiana. Armen la derivada primera, armen la derivada segunda y después hagan la hessiana. Suena como una obviedad, pero a veces uno en el afán de ganar tiempo, hacerlo más rápido, intentamos en el aire hacer dos derivadas. Créanme que aún en casos simples como este puede llegar a ser una equivocación tonta, un signo, lo que nos termina dando mal. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algo un poquito más entretenido. Vamos a hacer algo del ejercicio 2. El ejercicio 2 tiene 4 partes, que esas 4 partes debería, solo con verlas, hacerles acordar de un ejercicio idéntico que hicimos, creo que en el repartido 3, no me acuerdo, cuando vimos derivadas, la primera, derivada parcial. El ejercicio nos pedía justamente para estas mismas 4 funciones hacer las derivadas de orden 1. Entonces, este ejercicio en realidad ustedes deberían ir al repartido anterior, ustedes ya tienen las derivadas de orden 1 y deberíamos nuevamente derivarlas. Yo voy a hacer, vamos a hacer algunos, vamos a hacer el 1 para empezar. Recuerden que esto es en Rn, o sea, X es de Rn y, perdón, A es de Rn y X es de Rn. Nos piden la matriz hessiana, ¿bien? Y yo ya tengo, pero lo tengo de haber hecho el ejercicio en el repartido, creo que 13. Las derivadas primeras de esta expresión. Igual, solo para que no quede descolgado, recuerden que esto es A, bueno, es esto, ¿no? Es componente a componente multiplicar y sumar. Entonces, si lo desarmamos, es eso. Entonces, si lo derivamos, a ver, la derivada y solo está en una, ¿no? La x sub i está solo en una, así que cuando derive, todos los que no tengan x sub i van a dar 0, el único que sobrevive es a sub i, que está multiplicado por x sub i. O sea, les acabo de resolver un ejercicio de 3 repartidos o 2 para atrás. Y ahora, a esta función tenemos que hacerle d sub j de d sub i. O sea, dj de pavo. Y de. Esto es lo que normalmente uno plantea cuando quiere hacer algo en Rn. No, como hacemos en RV, cuando hacemos en la primera derivada de Rn, no vamos a poner de 1, de 2, de 3, porque no tiene sentido, son demasiados. Vamos a escribir de i, forma genérica, y en función de i dar el resultado,
Capaz que decía un caso particular, pero en este caso en principio no. Y después vamos a usar DJ de DI, o sea, DJ es algo distinto de DI. Capaz que hay que dar un caso particular. A veces pasa de que nos resulta que DJI de F es tal cosa, excepto cuando J igual a I, que es tal otra. Eso pasa muy seguido. Ahora lo vamos a ver incluso en un ejemplo. Pero en este caso, sin importar cuál sea J, I es una constante, un número. Así que derivarlo de nuevo por la derivada que quieran, la variable que quieran, perdón, es ni más ni menos que un 0. Entonces, la matriz hessiana de esta función f, ¿sí?, es una gran matriz de ceros de n por n. ¿Sí? Es una gran matriz de ceros. Que no voy a hacer n por n ceros, se lo imaginan, ¿está? Todas las derivadas segundas dieron 0, sin importar de dónde venga mi función. Otro más del repartido 3. Este es un poquito más interesante. Recuerden que esto es lo mismo que esto, ¿no? Y por lo tanto, lo mismo que eso. ¿Bien? Vamos a escribirlo si quieren. Así que de nuevo, si bien ya lo deberían tener pronto, d sub i de f no es otra cosa que 2xi. O sea, porque x sub i solamente está en alguno de estos, uno solo, y a ese lo derivo, el resto dan 0, así que me queda 2x sub i. Y ahora tengo que hacer d sub j y de f, o sea, derivar esto en función de j. Y acá es donde tenemos que decir, epa, acá hay una particularidad. Esto, o sea, derivar esto va a dar 0 si tengo la mala o buena idea de derivar contra una variable que no sea la misma que está acá. Dicho de otra manera, si esto fuera d2 de f, esto sería 2i, ¿no? Sería la forma de verlo en R2. Si yo vuelvo a derivar ahora, pero derivo en x, variables distintas, acá no está x. Esto es lo mismo. Si yo derivo en j y j no es i, acá no está xj. Así que ¿cuánto va a dar esto? Para xj, esto es una constante y por lo tanto da 0. Eso, claro, si j es distinto de i. En cambio, si yo decido derivar de vuelta respecto a i, o sea, no hago dji, hago dii, ahora sí hay una xi. Y ahora sí, la derivada da 2. Este es el caso donde yo les decía hoy, capaz que hay que separar, no siempre va a dar igual. Pero acá cubrimos todos los casos. ¿Cómo es la matriz hessiana? Es la identidad por 2. Le estoy poniendo las dimensiones no porque sea obligatorio, simplemente por un tema de comodidad para que ustedes vean cómo va quedando en estos casos más grandes. Les digo porque no tienen por qué poner n por n ahí, es una costumbre mía a esos efectos de que les quede bien visualizado. ¿Bien? Pero es una matriz con toda la diagonal llena de 2. Esa es la matriz hessiana de f. Vamos a hacer otro más. Me voy a saltear de la transformación lineal, ese se lo voy a dejar a ustedes.
Así por lo menos tienen uno entero para hacer en el repartido anterior y este. Y vamos a hacer el que sí habíamos hecho, si no recuerdo mal, la derivada. Las derivadas primeras. Y por ese motivo en este caso no voy a volver a hacer todo el desarrollo, ni que hablar. A este sí le voy a anotar lo que dio. En este caso ya lo habíamos hecho. Estaba eso, ¿sí? O sea, si lo desarmamos, bueno, desarmarlo es más complicado acá, pero si lo desarmamos sería 2 A1 KX1 más 2 A2 KX2 y así. Bien. Esta acá, la que deriva, la variable de derivación, es la misma que aparece ahí, pero vean que de toda esa lista de números, todas las variables son x1, x2 y así. ¿Cuál variable entonces aparecen acá? Todas. Aparece x1, x2, x3 y así hasta xn. Una sola vez cada una y cada una en un solo término. Así que cuando yo haga de su jk de f, o sea, agarro eso y lo derivo según x sub j, x sub j aparece una sola vez. ¿Bien? Por acá, en el medio. Aparece un 2a sub jk por x sub j. Todos los demás términos van a ser 0, porque no están acompañados de x sub j. Ese que está acompañado de x sub j es el único que va a sobrevivir. Y por lo tanto va a dar 2 a sub jk. Porque bueno, lo derivo y se va, el xj. Entonces, esta es la derivada de orden superior. Y por lo tanto, la matriz hessiana de esta función es A11, o sea, vean, 2 por A11 es A11. ¿Bien? A21, ¿no? Porque va a ser la de... Está bien, es... Y acá me va a quedar A1n, A2n, ANN. Y obviamente todo esto multiplicado por un gran 2, que no lo escribí para ponerlo afuera como un factor común. Bueno, si somos más prolijos, en realidad pongámoslo adelante. Así nos queda igual. Bien. Y esa matriz, que esa matriz es básicamente una matriz de constantes, es el resultado de las derivadas de orden superior de esta función. Vean que no hice ninguno con límite, hice todos con reglas de derivación. ¿Por qué? Porque eran bastante sencillos como para encarar de esa manera. El 3 les recomiendo hacerlo con límite.
Se los dejo a ustedes. Pero les recomiendo hacerlo con límite porque al ser con transformación lineal es más práctico trabajar con el h, que uno lo puede sacar con una constante y demás. Hablando de eso, si bien ya lo vamos a usar, pero vamos a ver cómo sería el límite. Porque ahora que veo, no lo escribimos, por más que lo dije, así ya nos queda. Dijimos que D1,1, por ejemplo, por decir una, D1,1 es tratar a D1 como una función y derivarla. Entonces, ¿qué va a ser D1,1 de f? Va a ser el límite con h tendiendo a 0 y trato D1 de f como una función. De hecho lo es, no es que lo trato como. Entonces acá sería, bueno, el punto más h, como es 1, suponiendo que es de dos variables, ni más ni menos que eso. Es hacerle la derivada a la función como que fuese una función la derivada. Nada más. Ni que hablar que si esto fuese 1, 2, perdón, 1, 2 no, 2, 1, lo único que cambia es esto. Y si fuese, ahora lo que había puesto recién, ¿sí? 1, 2, lo que cambia es la función por lado de la derivada. Bien. Bueno, seguimos avanzando con el repartido. Vamos a hacer ahora alguno de los del ejercicio 3. El ejercicio 3 tiene dos partes, ¿sí? Vamos a hacer la parte A. Nos dicen, sea esta f, por las dudas, f y g, nos aclaran que son de R en R, ¿sí? Pero nos definen estas dos funciones con esa expresión y nos piden probar que se da esa relación. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo operar en este caso? En realidad, lo primero que yo atinaría a hacer en este ejercicio sería intentar hacer, por el tipo de ejercicio, ¿no?, las cuentas. Son funciones que, si bien no conozco f y g, tengo funciones de R1 que bien o mal puedo aplicar regla de la cadena, puedo escribir el resultado de las derivadas y en principio ver cuánto da. Entonces lo que voy a hacer es d1 de f y d2 de f. Y luego hacer d2, 2 y d1, 1, obviamente, y ver si el resultado guarda esta relación entre ellas. D1 de f es agarrar eso y derivarlo según x. Regla de la cadena acá, esto es f' de x más ai por 1. Más g' de x menos ai de nuevo por 1.
Ahora de 2, de nuevo, regla de la cadena. F' X más AI. Ahora por la derivada de esto se uní, o sea, A. Menos, este menos es porque ya sé que me va a quedar de acá. ¿Bien? Ahora voy a hacer... Bueno, en realidad uno diría, bueno, hago las dos derivadas. No, ahorremos energía. Hallemos solamente D2,2 y D1,1, ¿sí? No hallemos todo porque no necesito todo. Entonces, de acá directamente hacemos D1 de esto. Así que D1,1 de F es F', perdón, F segunda de X más AI por 1 más y segunda de X menos AI por 1 por 1. Y D2,2 de F es A va a quedar como A y la derivada de esto va a ser F segunda X más AI por A, o sea, A cuadrado, menos, y con este menos va a quedar más, G segunda X menos AI por A cuadrado. Y ya ahí quedó como bastante obvio en cómo lo escribí, de que esto por A cuadrado da esto. Así que efectivamente D1,1 por A cuadrado da D2,2. La parte B de este ejercicio, es similar en operativa, ¿sí? Tienen otra función y otra relación, pero es muy similar. La idea es hallarlas de 1, de 2, de 1,1, de 2,2 y ver si efectivamente se cumple la relación que nos dicen en el ejercicio. Bueno, hasta acá lo que estuvimos haciendo fue como para entrar en calor en cómo derivar en orden superior, en particular en orden 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio 4, que este sí es un poquito más, no quiero decir complicado, porque tampoco es complicado, pero necesita un poco más de armado. El ejercicio 4 nos dice con todo esto tenés que demostrar esa expresión. Por las dudas no lo dice, pero eso es la ecuación de Laplace. ¿Sí? Lo dice en la parte B, perdón. Entonces, nos piden, con todas esas características, ver si se cumple o no esa relación. Lo primero que voy a hacer es, para no alejarnos mucho de cómo estamos trabajando, traducir esto en lugar de estas expresiones de Laplace, ir más por expresiones con las que estábamos trabajando. O sea, esto es D1,1 de F más D2,2 de F
Lo pasé a nomenclatura más de lo que estamos usando hasta ahora. No es que esté una bien y una mal, son dos formas de escribir lo mismo. Esto es lo que tenemos que demostrar. Bien. Y acá es donde tenemos que decir, bueno, ¿y cómo hago esto? Bueno, en realidad no tengo mucho para hacer más que derivar efectivamente y ver qué es eso. Pero acá está lo interesante. Cuando yo tengo que derivar, me encuentro, digo, pensemos en la mecánica, ¿cómo voy a hacer esto? Y bueno, no me queda más remedio, yo me dijo el profesor, agarro f, hago de 1, y después ese de 1 le hago de 1. Agarro f, hago de 2, y a ese de 2 le hago el de 2. Lo sumo y esperemos que dé esto, y si no me equivoco en las cuentas, eso está mal repartido, ¿no? No hay mucho más vuelta. Pero, acá es donde está lo interesante. Hay que derivar esa f. Esa f es g compuesta con r, donde r es esta porquería. Entonces, acá es donde pasa, si quieren, la complejidad de este ejercicio. En que acá tengo que usar regla de la cadena de carácter multidimensional, la que estuvimos trabajando en las clases de regla de la cadena, creo que fue 2 para atrás, una cosa así. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Vamos a hacer así. Ya sabemos a lo que tiene, estoy viendo cómo utilizar el pizarrón, ya sabemos a lo que quiero llegar y cómo tengo que hacerlo, así que vamos a borrarlo por ahora, prefiero quedarme con esto escrito en el pizarrón. ¿Sí? Es más, vamos a arrancar de acá. Yo tengo que f de xy es g compuesta con r. Por las dudas, r de xy es esto, y g de u, no la conozco, pero es de una variable. Esto es lo que tengo yo para operar. Así que entonces, el gradiente de f de xy, y acá es usando regla de la cadena, regla de la cadena, la de Jacobiano, ¿se acuerdan? La que habíamos escrito de Jacobiano, no sé si la clase pasada o la anterior, Jacobiano, y habíamos hecho las cuentas, es el Jacobiano de G, que como es de una variable es G' de U, por el Jacobiano de esto, que como es de dos variables es un gradiente, que no es ni más ni menos que de 1 de R y de 2 de R. O sea, G' de U, bueno, perdón, yo estoy escribiendo de U, es de R, ¿no? Me entusiasmé con el U, R. G' de R por de 1 de R, que de 1 de R, yo sé que es esto, así que es 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2x perdón, por 2x no, acá me falta un 2, ahora sí, el 1 medio me faltó hacer la cuenta. Y ahora, entonces, yo sé que el gradiente de este es G' de R por xy sobre R. ¿Lo ven eso? Si no quieren dejar R, aún podemos dejar lo que es esto. Esto es un tema de comodidad. ¿Les queda mejor, más lindo el R? Si quieren lo vamos acá al lado, déjenlo. Si les queda más cómodo dejar como lo que es, también está bien. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora con esa función?
Por las dudas, son dos funciones, ¿no? Esto por x es de 1 de f. Esto por y es de 2 de f. Yo quería de 1, 1 más de 2, 2. Entonces, ni más ni menos lo que tengo que hacer es agarrar esto, o sea, agarrar de 1 de f, por ejemplo, y derivarlo según x, para obtener de 1 a 1. Pero, solamente para hacerlo más interesante, perdón, vamos de vuelta, vamos a optimizar pizarrón, vamos a borrar lo que ya usé. Vamos a anotar esto. A ver. Para hacerlo más interesante, esto yo lo puedo ver como un K de R, una función, ¿no? Que depende de R. ¿Por qué? Porque así puedo ver esto como K por X. Esto de nuevo no es necesario, pero es por un poco de comodidad, si quieren. Bien. Entonces, ¿por qué lo veo así? Porque yo puedo pensar que esto es un producto. O sea, yo tengo que derivar esto según X. Yo puedo pensar que esto es un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? La derivada de esto por esto, más la derivada de esto por esto. Entonces, esta expresión, voy a hallarle la derivada aparte. Porque me sirve para los dos lados. Porque es simétrica respecto a x e y. Recuerden que R es x cuadrado más y cuadrado, raíz. Entonces, si yo a esto le hago el gradiente, vamos a hacerlo de una. Si yo tengo que hacer el gradiente de esto, ¿cómo lo hago? El gradiente de D1 de f. ¿Cómo lo hago? La derivada de esto por esto, decíamos, más la derivada de esto por esto. O sea, el gradiente de K más K por 1, 0. ¿Ah? La derivada de esto por esto más esto por la derivada de esto. Esto de acá por las dudas es el gradiente de x. ¿Qué acabo de hacer? Reglas de derivación operando con gradientes. Algunas de las propiedades que por ahí vimos en teórico o en práctico, no me acuerdo dónde estaban. De nuevo, para hacerlo un poco más interesante, que si me pongo de vuelta a usar regla de cadena, nada, para hacerlo un poquito más interesante al momento de hacer el ejercicio. Lo interesante, nuevamente es esto. Porque esto ¿qué va a ser? K de R es G' de R sobre R. Entonces, el gradiente de esto va a ser ni más ni menos que X. No, perdón. Esto era G' de R sobre R. Así que va a ser R por G segunda de R menos G' de R sobre R cuadrado. ¿Bien? Porque al final es esto por esto, de este derivado de esto por esto, menos la derivada de esto por esto, como que R fuera la variable si quiere.
¿Ah? Pero, obviamente, por la regla de la cadena, que va a ser X sobre R. ¿Bien? Acabo de tratar esta cuenta como que fuese una regla de la cadena, de nuevo. Vamos a hacerlo un poquito más despacio, porque me imagino que esto fue un poquito demasiadas cosas juntas. Ahí lo que puedo verlo es como que yo tengo una K de R, o sea, K compuesta con R. Esa famosa K de U, que hoy no poníamos K de U, poníamos F de U, pero es lo mismo, compuesta con mi función R de xy, donde R de xy es x cuadrado más y cuadrado raíz. ¿Y qué es K de U? K de U es G de U, perdón, G' de U sobre U. ¿Ah? ¿Cómo hago esta regla de la cadena? Esto compuesto con esto. Matricial no, vectorial, o sea, múltiples variables. Hago la derivada de esto evaluada en R. G segunda de R por R, o sea, es esto de acá. Lo primero lo hacemos con U y después cambiamos la U por R. Y después eso multiplicado por el gradiente de esto. El gradiente de esto ya lo habíamos calculado. X sobre R, Y sobre R. Perdón, lo borré. Pero recuerden, yo les dije, lo de abajo es R, ¿no? Era XY por 1 sobre R. Entonces, estoy en condiciones de escribir, por las dudas, esto era el gradiente de D1, lo hice todo junto. Esto se acuerdan, yo les había dicho, a veces pasa que es más fácil hacer las dos derivadas y después quedarme con la que me sirve. Yo no quiero las dos derivadas, yo quiero D1, 1, porque el ejercicio era D1, 1 más D2, 2. Pero es mucho más fácil, claramente, trabajar con las dos juntas. Por eso yo hallé el gradiente de D1. Pero ¿cuál me sirve? Solamente D1, 1. Entonces vamos a anotar acá D1, 1 de F. D1, 1 de F entonces va a ser X por este término por la primera componente. O sea, X cuadrado sobre R a la 3, ¿sí? X cuadrado sobre R a la 3 por R G segunda de R menos G' de R más K de R por 1, o sea, K de R, que K de R es G' de R sobre R. Eso sería D1, 1 de F. Bien. Ahora vamos a hacer D2, 2. Y D2, 2 básicamente es igual. Igual no, parecidísimo. ¿Por qué? Porque de nuevo acá hice aparecer el mismo KR. Entonces vamos a ver cómo cambiaría, más que hacerlo de vuelta. Acá obviamente aparece KR por Y, no por X. Acá obviamente no es de 1, sino que es el gradiente de 2.
Y acá me quedaría I, porque estoy haciendo un de 2. Y acá me quedaría 0, 1. De nuevo, porque es el gradiente de I. Ahora, esto no cambia. Porque no va a cambiar porque va de 1 o de 2. ¿Sí? Y esto tampoco cambia. Así que, en realidad, ya lo puedo armar muy rápidamente. D22 de F hay que leerlo de nuevo, pero está todo ahí. I cuadrado sobre R3 por R, G segunda de R, menos G prima de R, más G prima de R sobre R. ¿Sí? Espero no haberme comido ningún término, pero sería eso. ¿Y ahora qué tenía que hacer con esto? ¿Qué me pedía el ejercicio? Me pedía sumarlos, ¿bien? De 1, 1 más de 2, 2, y verificar que la suma, o sea, literalmente, sumarlos, y verificar que la suma de, capaz que nos da, G' de R más G segunda de R sobre perdón, sobre no. De eso hay. Bien. ¿Y está ganando? ¿No está ganando? Oh. Por las dudas, esto es lo que quiero que quede, ¿eh? Espero no haber copiado mal. Pero... Bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Vamos a hacer las cuentas y ver qué. Bien. Primero, al sumar, hay algo que ya es bastante obvio. Esta estructura se repite. Esta estructura se repite. Entonces, al sumar, yo ya puedo hacer un factor común que es R por G segunda de R menos G de R prima, ¿sí? Sobre R3. Esto lo saco de factor común y me queda por X cuadrado más Y cuadrado más 2. Y el otro término. Esto de acá, curiosidad, es R cuadrado. Recuerden que R era X cuadrado más Y cuadrado raíz. Así que lo interesante es que acá esto se va con esto. Entonces me queda R por G segunda de R sobre R menos G' de R sobre R más 2 G' de R sobre R. Acá se va otro. Y me quedó finalmente, estos dos se van, G segunda de R más 1 de esos G' R sobre R. Así que efectivamente da lo que me pedía el ejercicio de mostrar. ¿Bien? Bueno.
Obviamente tiene un montón de cuentas, hay muchas reglas de la cadena, les recomiendo que repasen, sobre todo cuando trabajamos con K y cuando trabajamos con gradiente, cómo hicimos las cuentas, cómo aprovechamos propiedades del gradiente para hacer las cuentas más rápido. O sea, hay muchas cosas en este ejercicio que, si bien yo la intenté explicar paso a paso, seguramente conviene que lo hagan ustedes de cero. O sea, de alguna manera les conviene ir, ni que hablar, haciendo las cuentas a medida que yo voy haciendo el ejercicio, si pueden. Y si no, después que lo hicieron, borrar todo, digamos, y hacerlo ustedes de cero. Tiene mucha cosa interesante en cuanto a regla de la cadena, cómo hacer cuentas, cómo plantear funciones compuestas. Tiene un montón de cosas. ¿Bien? Y ni que hablar que tiene un componente de cuentas interesante. Bien. Vamos a ver ahora, o vamos a recordar en realidad, uno de los usos de las derivadas, que si bien no vamos a explorar en tanta profundidad como si lo hicimos en Matemática 01, es bien interesante en cuanto a entender que también aplica y que también se mantiene sin importar la cantidad de variables con las que estoy trabajando, que es el concepto del polinomio de Taylor. Para recordar un poquito, era ese concepto de la mejor aproximación polinómica de un grado dado a una función dada. Y esa mejor aproximación polinómica la armábamos, diciéndolo un poquito más simplificado, aproximando o igualando cada derivada de orden n a la derivada n en el punto de esa misma función. O sea, si ustedes hacen la derivada décima de un polinomio de Taylor de una función en un punto A y la derivada décima de la función en el mismo punto, el valor es el mismo. ¿Bien? Lo mismo con la derivada primera, la segunda y demás. De hecho, así lo armábamos, recuerden. Es f'A. De hecho, vamos a anotarlo para tenerlo presente. En polinomio de orden n de f en el punto A era f'A más f'A x menos a sobre 1 factorial a la 1 más, bueno, si quieren acá podríamos poner x menos a la 0 sobre 0 factorial, pero f segunda en a, x menos a la 2, y eso era el polinomio de Taylor de una función de una variable. De nuevo, la estrategia ¿cuál era? Que coincidiera la derivada enésima función polinomio. Entonces, como coinciden todas las derivadas en todo el camino, la función, si uno lo piensa desde cómo está armado, no tanto desde de lo mecánico, es un polinomio que en un punto tiene mismo crecimiento, misma concavidad, pero a su vez las derivadas tienen mismo crecimiento y misma concavidad, ¿no? Porque la derivada tercera, la cuarta, la quinta. Entonces, es coherente que algo que coincide tanto en cuanto a su comportamiento y encima coincide en el valor funcional en el punto, y debería, digamos, seguir muy parecido. Por lo menos en el entorno.
Obviamente, al alejarse esto puede ser cualquier cosa. Yo no puedo un punto inferir algo muy lejano, pero en el entorno debería estar muy próximo. Después vimos que con algunas condiciones, inclusive uno podía alejarse un poquito y no tener tanto error. Pero eso es otra historia. Yo estoy hablando de el concepto local, no el concepto de toda la función. No la aproximación general. Entonces, ¿por qué no seguir la misma estrategia y aproximar de igual manera una función de n variables? ¿Y qué quiere decir de igual manera? Hacer coincidir las derivadas primeras del polinomio con la derivada primera de la función, la derivada segunda con la derivada segunda, la tercera con la tercera. El primer problema que se presenta con esta estrategia, que por las dudas es perfectamente válida y se puede hacer, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero más allá de cómo se arme, ¿no? Yo quiero hacerlo con una función de R2, para no ir muy lejos. Pondremos acá f de AB, ¿no? O algo así. Hasta ahí no hay problema. Vamos acá. Bueno, y acá pondremos f' ya no, porque no puede ser f'. Acá va a tener que ser algo del estilo gradiente, que es la derivada primera. Vamos a ir anotando, ¿no? Esto, f, no hay problema. Acá, el gradiente. Gradiente de f. Tendré que ver cómo hago para operarlo con x, ¿no? Digo, pero x, de alguna manera, tendré que poder quedarme con lo importante, que ¿qué es? Esa proporción de las derivadas en cada dirección según el punto de x en particular. Así que capaz con un producto ya estoy haciendo un producto proporcional, un producto escalar. Después venimos acá. Acá ya se pone más turbia la cosa. ¿Por qué? Porque las derivadas segundas es una hessiana. Lo vimos un ratito. Y bueno, a ver, es una hessiana, ¿no? Dijimos que acá yo quiero, de alguna manera, quedarme con la proporción xy de cada componente según la derivada. La proporción es esto. ¿Cómo hago la proporción en ese mismo sentido con esto? La respuesta en realidad es que de alguna manera tengo que multiplicar 2 veces con un producto interno. Tengo que multiplicar, si quieren, primero según filas y después según columnas. Eso ya lo vamos a ver, pero lo hago multiplicando en forma estratégica para que justamente hacer, entre comillas, 2 productos internos. ¿Sí? Y acá es donde viene lo interesante. ¿Qué hago con la derivada de orden 3? No sé. No es que no sé, sí sé. Hago lo mismo. Agarro la matriz, no sé cómo llamarle, la que tiene ordenada la otra dimensión, y haré 3 productos internos como para, bueno, hacer todas las proporcionalidades en todas las dimensiones. Muy lindo para hacer en computadora, ni que hablar que no para hacer en el pizarrón. O al menos no así entero. Entonces, esa es la principal razón, o sea, nuestra limitación al momento de dibujar, de escribir, por la cual vamos a truncar esto, o en el alcance de este curso, vamos a truncarlo en orden 2. Por imposibilidad de seguir adelante a nivel de papel y lápiz. Bueno, se podría, pero habría que dividirlo en cada dimensión, y no al objetivo del curso, ¿sí? Y lo otro es, por la misma razón, esto lo vamos a trabajar para funciones escalares. Ni que hablar, no voy a poder trabajar esto para una función vectorial. Por las mismas razones, ¿sí? Hay un tema de dimensión que se vuelve bastante más difícil de visualizar y trabajar. ¿Ah? Pero, en términos de expresiones y de cuentas, va a andar por ahí. Otro comentario, yo cuando estuve diciendo esto lo estuve sobresimplificando para que fuera fácil de transmitir y de entender. En realidad, el polinomio de Taylor no se hace a través de las derivadas, se hace a través del diferencial y los diferenciales de orden superior. Que cuando es diferenciable y cuando todo conjuga, es verdad que tiene esta coincidencia con las derivadas y por lo tanto se puede hacer estas expresiones. Les digo porque ni que hablar que cuando vayan al teórico va a decir, pero él me explicó algo de las derivadas y acá habla de diferenciales. Sí, es verdad. Yo lo que quise es llevármelo al tema de 0,1.
Para que encuentren esa analogía. Pero recuerden que el teórico, ¿sí?, es algo que tienen que ver de forma independiente de esta clase de prácticos, ¿sí? Esto es simplemente para dar un pantallazo. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula de Taylor? Cuando estoy en una función de este estilo. Por las dudas, Taylor de segundo orden, ¿eh? Es básicamente lo que había escrito recién, ¿no? No hay mucha diferencia, ahora lo escribí más prolijo. F de A, un producto con la información de la derivada primera, el doble producto con la derivada segunda, acá donde estaba esa estrategia de multiplicar, ¿sí?, de forma inteligente SH para que estos sean dos productos internos. Ahora cuando lo hagamos vamos a ver, pero obviamente como está traspuesta, esa estrategia traspuesta, uno es columna y el otro es fila. Y el resto, porque no se olviden que este es un polinomio de Taylor, así que va a haber un resto, porque hay ni que hablar que al truncarlo en grado 2, y aparte porque no deja de ser una aproximación que va a tener una diferencia con la función. Entonces vean que en realidad es lo mismo. Es lo mismo que lo que está ahí arriba. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque esta matriz es F segunda. Y estas dos cosas, cuando es un solo valor, no es fila y columna. Las dos son un número. Y el producto, que es A cuadrado, porque es el mismo valor. Así que en el fondo, bueno, no en el fondo, en realidad es lo mismo. Y lo otro es que por un tema de simpleza al momento de escribirlo, está escrito en términos de A más H para que los X menos A, ¿sí?, que entonces van a ser A más H menos A, sean solamente H. Es por un tema de nuevo, simpleza al momento de escribir. No porque no se pueda hacer de aquella manera. Y entonces, la idea ahora es hacer un par de polinomios de Taylor. Vamos a hacer aquí tenemos el repartido. Vamos a empezar más humildes. El repartido, vamos a hacer alguno del repartido, pero antes vamos a hacer otro que no está en el repartido. Vamos a hacer, en el teórico tiene que venir la X por Y. Bueno, vamos a hacer la X más Y, parecido. No es lo mismo que está en el teórico, pero parecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer este polinomio de Taylor? Bueno, obviamente tengo que definirlo en un punto, ¿no? Para no complicarnos, vamos a hacerlo en el punto 0, 0. Necesito hacer, esto es F de X, Y. Necesito F en A. Y F en A es F en 0, 0. O sea, E a la 0 más 0. O sea, 1. Este valor es 1. ¿Bien? Por las dudas, bueno, no vamos a ir, vamos a ver cómo queda. Ahora necesito el gradiente de f en x, y. Es fácil de hacerlo, hacemos de una, es la x más y la x más y. O sea que este gradiente en 0, 0 es 1, 1. Y ahora necesito la matriz hessiana.
De nuevo, relativamente fácil de hacer porque van a quedar todas en la x más y. Así que esta matriz en A va a ser una matriz de unos. El resto es el resto. Entonces ahora tenemos todos los términos como prontos para operar. Bien. ¿Y qué hacemos con el h? Bueno. Ahora es a donde quería ir. ¿Qué hacemos con el h? A es 0, 0. 0, 0. O sea que esto es h. F es una función de R en R, R2 en R. Entonces, normalmente no voy a dejar h. Pero podría trabajar con H1, H2, dos componentes. Pero, de nuevo, simpleza, esto no es más que XY. Sabiendo que XY es SH. De vuelta, para hacerlo más simple. Así que acá, este H es XY. ¿Y qué hacemos acá? Vamos a no memorizar. Vamos a analizar un poquito. Esto, día del parcial, tienen que hacer esto, un polinomio de Taylor. Las fórmulas se le acuerdan, se tienen que acordar, ni que hablar. Empiezan a plantear y llegan acá y dicen, no me acuerdo cuál era la columna y cuál era la fila. ¿No? Digo, puede pasar. ¿Cómo hago para hacer esta cuenta? Porque esto está fácil, ¿no? Esto va a dar 1, bien. Esto va a dar x más y, mejor. ¿Y esto? ¿Y qué hago? Pánico, ¿no? Bueno, acá es donde tenemos que analizar dimensionalmente el problema. Porque nosotros ya sabemos lo que esto tiene que dar. Esta cuenta, no sé qué es, hagamos de cuenta que no tengo ni idea qué es lo que sí sé. Que va a tener que sumar a esto y va a tener que sumar a esto. Y si esto es un 1 y esto es un escalar, x más y, esa cuenta tiene que dar un escalar. Eso es suficiente, esa información es suficiente para deducir cuál es columna y cuál es fila. Vamos a ver. Ni que hablar que uno es columna y uno es fila, ¿no? Eso sí, no hay chance. Supongamos, este es 1, 1, 1, 1, ¿no? Y pongo así. X, y. La primera cuenta. ¿Qué es lo que me va a dar el resultado? Este resultado puedo hacerlo. Sí, porque hago este por este, más este por este, va acá, este por este, más este por este, va acá. Ahora pongo la otra, si está la columna, la pongo como fila. Perdón. Si está la fila, la pongo como columna. Esta que era de 2 por 2, ahora va a quedar de 1 por 1. ¿Lo ven? Porque va a ser, esto va a quedar con dos términos. Este por este más este por este acá. Esta es claramente la orientación correcta. Fila, columna. Supongamos que me bloqueé de una. Creo que fue sin querer, perdón. No es la idea. Quería errar de una, pero me salió de una. Supongan que digo, no, quiero hacer el producto. Entonces arranco con poner acá una columna. ¿Sí? X, y. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer este por este. ¿No? Este por este. ¿No? ¿Qué pasa acá? ¿Lo ven? No puedo hacer la cuenta. No hay forma de equivocarse. ¿Ah? No hay forma de equivocarse porque no puedo hacer la cuenta directamente si la intento hacer al revés. Porque no sé ni cómo plantearlo, perdón, se me dificulta. Pero yo intento hacer las cuentas y acá, ¿sí? Debería ser una cuenta que no puedo ni plantear, perdón, porque hay incompatibilidad de dimensiones. ¿Sí? No puedo plantear la cuenta. Si a este, no. Entonces,
Hacemos la cuenta ahora sí bien. X más y. X más y. Bien. Y ahora por x y me queda x más y por x más y por y. O sea que todo esto es x más y al cuadrado. Así que la cuenta finalmente me quedó más 1/2 x más y al cuadrado más el resto. ¿Bien? Ese es el polinomio interior de esta función. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar esto porque así ya lo usamos para completar el 6i. De nuevo en 0, 0, ¿sí? F de A es el logaritmo de 1 más 0 más 0, o sea, 0. El gradiente, tengo que armarlo. La derivada según x, la derivada según y. En 0, 0, esto da 1, 1. 1, 1. ¿Ok? Multiplicado por xy. Así que esto va a dar x más y. Y me está quedando hacer la matriz hessiana. Vamos a hacerla acá. La derivada 1 de esto es esto. La derivada 2 también. Y ahora que veo va a quedar todo igual. Así que cuando sustituyo en el punto 0, 0 me queda menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Ya aprovechamos, hacemos el producto. Es menos x menos y, menos x menos y. Así que en definitiva me quedó 0 más x más y más, menos x más y al cuadrado sobre 2 más el resto. ¿Bien? Y ahí tenemos un polinomio de Taylor de segundo orden de una función de R2. Y a ver, va a pasar por ahí. Vamos a hacer funciones de polinomio de Taylor de funciones de R2 hasta orden 2. O sea, no vamos a hacer más que eso. Porque la idea es ver las herramientas. Después, si en algún momento necesitan profundizar mayor orden o funciones de mayor cantidad de grados de libertad, y bueno,
van a tener que investigar un poquito y hacerlo con alguna otra herramienta que no va a tener que ser tan a mano, ¿sí? Porque va a haber más cosas para hacer las cuentas, sobre todo si es de orden 3, 4, 5 y así. Bien, bueno. A ver, veamos alguno más para cerrar este video. Bueno, vamos a hacer el 2, no tenemos por qué complicarnos mucho. Son todos más o menos de similar dificultad. Y verán que estoy dejando las estructuras escritas siempre. Y en este caso lo voy a hacer hasta a propósito, voy a dejar todo en blanco. ¿Por qué? Porque es muy... no quiero decir mecánico, pero es bastante... es una recetita casi. ¿Sí? Tenemos el polinomio de Taylor y tenemos que hacer las cuentas para armarlo. Que de hecho era así en el polinomio de Taylor de 0,1. No es que cambió mucho. La fórmula de Taylor es una sola. Es completarla y hacer las cuentas. Entonces, ahora en el 2, la función es e a la x seno de y. ¿Ah? Así que el gradiente es, cuando derivo según x, es e a la x seno de y más e a la es e a la x seno de y nomás. Entonces no voy a cosa. ¿Sí? Cuando derivo según y, e a la x coseno de y. Ese es el gradiente. Y ahora la hessiana. La hessiana es agarrar esta y derivarla según x y según y. Agarrar esta y derivarla según x y según y. El punto es 0, 0. Así que esto me queda e a la 0 por seno de 0, que el seno de 0 por las dudas es 0, así que esto queda 0. El gradiente en 0, 0 me queda 1 por 0 más 1 por 1, o sea 0, 1. La hessiana, 0 y 0, 1 y 1. Esta cuenta queda x por 0 más y, o sea, y. Y esta cuenta queda y x. Cuando multiplico me queda xy más xy, o sea, 2xy. O sea que esta cuenta me da 2xy sobre 2. Este sobre 2 es este, ¿no? Conclusión. Me quedó 0 más y más xy más el resto. ¿Bien? De nuevo, la dificultad de Taylor es plantear todas las estructuras bien, obviamente, evaluar bien y hacer las cuentas bien. Pero, por más que ahí tienen como 6 o 7, 6, para hacer, de los cuales yo resolví 2 más 1 del teórico, no es del teórico, más o menos modificado, ninguno escapa a eso. ¿Dónde va a estar la dificultad? Que también la idea no era hacer eso que tuvieran esa dificultad, en las derivadas. Las derivadas, las de orden superior, estas todas fueron relativamente sencillas. Si las funciones son más complicadas, esas derivadas son más complicadas. Pero es complicado armar esto. Después sustituir sí, es cuentas. Sustituyo por el 1, por el 2, lo que dé.
y ya está. Bien. Bueno, la idea es dejar este video por acá, ¿sí? Vimos, a modo de resumen, qué es una derivada de orden superior. Vimos cómo calcular una derivada de orden superior. Si bien lo hicimos por regla de cálculo y nunca por el límite, sepan que por el límite se puede hacer y ya lo vamos a hacer la clase que viene en algún ejemplo. No se preocupen, pero vayan intentando hacer alguna de esa manera. Y después lo otro que hicimos fue ver cómo aprovechar los conceptos de derivada de orden superior para resolver algunos ejercicios donde las relacionaban con la relación de Laplace, alguna cosita más, y después fórmula de polinomio de Taylor de segundo orden y nada, la resolución de un par de funciones. Seguimos en el próximo video donde vamos a seguir con el repartido 5, avanzando un poco más en lo que refiere a uso de derivada de orden superior, extremos y demás. Nos vemos.